Yo sabía cómo calmar el llanto de los hijos de otros, pero no tenía idea de cómo consolar el llanto del mío a miles de kilómetros. Me llamo María Guadalupe Ávila, pero todos me dicen Lupita. Tengo 54 años y soy de un pueblito chiquito que se llama Ixtacuixtla, allá en Tlaxcala. No sé si alguien lo ubique. Casi nadie lo ha oído nombrar pero es mi tierra. De ahí salí con una mochila vieja, una foto de mi hijo y una promesa que me sigue pesando hasta hoy. Yo sé que muchas mujeres como yo van a entender lo que voy a decir. Y también sé que a muchas les va a doler escucharlo. Pero tengo que contarlo, porque si una sola madre, una sola, logra ver lo que yo no vi, ya con eso me doy por servida lo que viví. No es cuento, no es telenovela. Es la vida como es dura, seca, llena de silencios, de decisiones que se hacen con la tripa, no con la cabeza. Porque a veces, cuando una es madre y está sola, no hay decisiones buenas. Solo hay decisiones posibles. Yo fui una madre que dejó a su hijo. Sí, así, como lo oye. Lo dejé, tenía 5 añitos. Y me vine a Estados Unidos. Y no fue por capricho, ni por aventura. Fue porque no había pa' comer. Porque yo trabajaba limpiando casas en mi pueblo, y con eso no alcanzaba ni para frijol. El papá de mi hijo, ese hombre nos dejó cuando el niño apenas caminaba. Se fue con otra ni una llamada, ni pesa. Why ahimi va yo con mi niño dormido en los brazos, con la cara manchada de tierra y sudor, y con la pregunta que me partía, ¿cómo le voy a dar de comer mañana? Ahí empezó todo. Una vecina me habló de una señora que conocía a otra que mandaba gente a Los Ángeles, que allá se gana en dólares, que hay casas grandes, que las güeras pagan bien, que con lo que ganas en un mes allá, acá vives un año, que puedes mandar remesas, que tu hijo no va a pasar hambre. Y entonces tomé la decisión. Me acuerdo como si fuera ayer, en marzo. Yo vi a mi hijo, estaba viendo la televisión con los pies sucios y la camisa rota, y yo lo miré. Y dije, ¿te voy a sacar adelante, mi amor? Como sea. Pero nunca imaginé que ese como sea me iba a costar tanto. Vendí mi teléfono. Me prestaron para el pasaje. Pasé la frontera por Nogales, escondida en una camioneta con otras 7 mujeres. No quiero hablar mucho de eso. Fue duro, vi cosas que no se le desean a nadie. Mujeres que lloraban por sus hijos, otras que venían embarazadas, una que perdió el zapato cruzando el desierto y siguió descalza. Yo solo pensaba en en mi hijo Han, en su carita dormida. Cuando llegué a Los Ángeles, me recibió una señora de Puebla que me dio chance de dormir en el piso de su sala. Al otro día, ya estaba trabajando, limpiando baños, lavando platos, cuidando niños güeritos, con cuartos llenos de juguetes, con mamás que les daban leche tibia y los llevaban a clases de natación. Niños que lloraban porque no encontraban su osito, mientras el mío, allá en Tlaxcala, lloraba porque no tenía a su mamá. ¿Y saben qué es lo más duro? Que uno se acostumbra. Te acostumbras a despertarte a las 5, a tomar el bus, a que te hablen en inglés y tú no entiendas nada. Te acostumbras a que te digan Lupita, el niño no quiere verdura. O Lupita, la niña tiene que dormir a las 2. Te haces parte de una familia que no es tuya, mientras la tuya se deshace en el olvido. Mi hijo creció con mi hermana. Ella me ayudó mucho. No tengo cómo agradecerle, pero él no me dijo mamá por años. Me decía Lupita así, frío, como si yo fuera una tía lejana. Y yo, cada vez que hablaba con él por teléfono, sentía que algo se me rompía más. Mandaba dinero, claro, siempre en ropa, juguetes, todo. Pero no es lo mismo, el dinero no abraza. No besa, no cuenta cuentos por las noches. Yo cuidé niños ajenos durante 15 años. Niños que me abrazaban, que me decían te quiero, Lu, que me hacían dibujos. Y yo les sonreía, claro que sí. Les hacía su lunch, les cambiaba los pañales, les enseñaba canciones mexicanas pero en el fondo, cada sonrisa era una herida, porque ese cariño, ese que daban esos niños, no era mío y el mío, mi hijo, estaba allá, creciendo sin mí, viendo sus cumpleaños por videollamada, preguntando por qué su mamá no volvía, por qué los otros niños sí tenían a sus mamás en casa.
y él no. A veces me quedaba sola en la cocina de las casas donde trabajaba, viendo las fotos familiares en los marcos, los dibujos en el refri, los zapatos chiquitos en la entrada, y pensaba, ¿valió la pena? ¿De verdad valió la pena esto? Y esa pregunta me sigue persiguiendo. No vengo a buscar lástima, no. Esto no es para que me digan, pobrecita. Lo cuento porque sé que allá afuera hay muchas Lupitas. Mujeres que están decidiendo si se van o se quedan, si dejan a sus hijos o aguantan la pobreza. Mujeres con el corazón partido. Y quiero que escuchen esta historia entera, Ann, porque al final hubo algo que pasó, Ann, algo fuerte, algo que me hizo ver todo distinto. No me arrepiento de haber luchado, Ann, pero hay cosas que si pudiera regresar el tiempo, haría diferente. Esta historia no es solo mía, es de todas nosotras. Las que cruzamos por amor, las que limpiamos casas ajenas con el alma hecha pedazos, las que cantamos canciones de cuna con la voz quebrada por la distancia. Si tú eres una madre, quédate hasta el final, porque lo que aprendí puede salvarte el corazón. Si tú ves las fotos que yo mandaba a mi familia en México, pareciera que todo estaba bien, que la Lupita andaba contenta, que trabajaba con gente buena, que vivía en el otro lado como si eso ya fuera un logro en sí. Me tomaba las fotos afuera de las casas donde trabajaba, con los árboles bonitos, con las calles limpias, con la sonrisa forzada. Y detrás de esa sonrisa, yo ya no era la misma. Mis días eran todos iguales. Ann, te lo digo, sin pena. Me levantaba a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Me metía rápido a bañar. Cuando se podía, me ponía la misma sudadera de siempre, las chanclas viejas para no mojarme los tenis buenos, y salía corriendo al bus. En ese entonces vivía con otras 3 señoras en un departamento chico en Pico Union. Todas éramos de diferentes lados. Una de Oaxaca, otra de Guerrero, y la más callada, de Michoacán. Cada quien con su historia, cada quien con su dolor escondido, pero todas con la misma rutina. Yo trabajaba con una familia en Pasadena. Ellos tenían 3 hijos y 2 niños, y una niña chiquita que todavía usaba pañal. La señora era maestra, y el papá era algo de computadoras. Nunca supe bien. Tenían una casa grande, de 2 pisos, con patio y todo. Bonita, sí, pero fría. Fría no por el clima, sino por el trato. La señora era buena gente, no te miento. Me hablaba con respeto. Me pagaba a tiempo, pero nunca fue cálida. Nunca me preguntó cómo estaba mi hijo. Nunca supo que yo lloraba en el baño. Para ellos, yo era la niñera ampuntón, y yo me encargaba de todo. Les hacía el desayuno a los niños, los llevaba a la escuela, los recogía, les daba de comer, les ayudaba con la tarea. Cuando estaban enfermos, yo les ponía la mano en la frente. Cuando tenían miedo, yo les cantaba bajito. Cuando se enojaban, yo les explicaba con calma. Todo eso que no pude hacer con el mío. ¿Sabes lo que es ponerle una curita a un niño ajeno? Mientras piensas si tu hijo, allá en México, ya comió ese día, ¿sabes lo que es oír te quiero? Luz de una niña güerita que te abraza, y tú pensando que hace meses tu hijo no te dice nada con cariño. Una vez, nunca se me va a olvidar, estaba con la más chiquita. Eman se había golpeado la rodilla en el parque. Lloraba mucho. Yo la cargué, la abracé fuerte, y le decía a Anshe, ya mi amor, ya pasó, aquí estoy, aquí estoy. Y en ese momento no sé qué pasó. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Porque esas mismas palabras, aquí estoy, mi amor, yo no se las había dicho a mi hijo en años, no en persona, no con los brazos, y eso me dolió como si alguien me clavara algo en el pecho. Regresé a la casa, le preparé una sopa, la arropé, le leí un cuento, y cuando se durmió, me encerré en el baño y lloré. Me solté llorando como niña, con rabia, con culpa, con miedo. Porque eso era lo que más tenía miedo. Miedo de que mi hijo ya no me quisiera. Miedo de que me olvidara. Miedo de estar criando a otros niños mientras el mío crecía sin rumbo. Miedo de no estar haciendo lo correcto. Pero ¿qué otra opción tenía? Una vez intenté regresar. Pensé, ya junté un dinerito, ya puedo montar un puestito allá, ver si le saco para sobrevivir. Hablé con mi hermana y ella me dijo, no lo hagas,
Tu hijo está bien acá? Si te vas ahora, pierdes todo. No vas a conseguir nada allá. Aguanta un poco más. Y eso hice aguantar porque eso hacemos muchas aquí en aguantar. Aunque duelan, aunque te tragues el llanto, aunque trabajes con fiebre, con cólicos, con la espalda doblada. Aquí nadie te pregunta si dormiste bien. Aquí tú vales por lo que haces, no por lo que sientes. Otra cosa que me pegaba mucho eran las videollamadas. Mi hijo a veces no quería hablar. Se veía raro, como incómodo. Yo me esforzaba por hacerle plática. ¿Cómo te fue en la escuela, mi amor? ¿Ya comiste? ¿Te gustó el regalo que te mandé? Y él, con respuestas cortas tan secas, hasta que un día me dijo, ¿y tú cuándo vas a venir? Y yo no supe qué decir, me quedé callada, tragándome las lágrimas. Le dije que pronto, que estaba trabajando mucho para él, aunque todo esto era por él. Pero ni yo me lo creía. Él tenía 8 años cuando dejó de llamarme mamá, me decía Lu. Igual que los niños güeros ni eso. Eso mi parció porque sentí que me estaba borrando, que ya no me veía como su mamá, que yo era solo una voz en un celular, una señora que mandaba dinero, pero que no estaba, que nunca estaba. En los cumpleaños, yo hacía videollamadas y le cantaba las mañanitas desde la cocina donde trabajaba. Me escondía para que nadie me oyera llorar. Mandaba pasteles, juguetes, ropa, todo, pero nunca supe si con eso se llenaba el huequito que dejé. Y mientras tanto, la vida seguía. Lavaba ropa ajena, tendía camas ajenas, preparaba lunch ajeno, todo para niños que me querían como niñera. Mientras el mío me sentía como extraña, y nadie lo sabía. Porque aquí una no puede andar triste, aquí hay que sonreír, trabajar, cumplir. Aquí si te quiebras, nadie te recoge. Por eso esta historia la cuento ahora. Porque sé que muchas de ustedes están pasando lo mismo. Y quizás como yo, están aguantando en silencio. Pero les digo algo, de corazón hay cosas que no se pueden remendar con dinero. Hay ausencias que se vuelven costumbre. Hay abrazos que si no se dan a tiempo, se pierden para siempre. Y lo peor es que uno no se da cuenta hasta que ya es tarde. Hay algo que nadie te dice cuando vienes a trabajar de niñera a este país. Y es que los niños a los que cuidas se te meten al corazón sin pedir permiso. Así como cuando te duermes con frío y sin querer te tapas con una cobija que no es tuya. Así pasa. No es que tú los adoptes, ni que ellos sean tuyos. Pero el cariño se va metiendo como agüita por las rendijas sin ruido. Sin aviso, ni yo, Lupita, fui mamá de niños ajenos durante 15 años. Recuerdo a cada uno de ellos. No todos fueron fáciles, claro. Había de todo. Niños dulces, niños pesados, berrinchudos, hiperactivos, silenciosos, cariñosos, pero con cada uno me pasaba lo mismo. Empezaba siendo la muchacha, la señora Lupita, y terminaba siendo Lu, la que los calmaba, la que les cargaba la mochila, la que sabía dónde guardaban su cobija favorita. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que yo me sabía los gustos de esos niños mejor que los de mi propio hijo. Sabía que a Emily no le gustaba que le cortaran la manzana, que a Liam le daba miedo el sonido de la licuadora, que Mateo solo se dormía con una canción de cuna que yo aprendí de memoria. Mientras tanto, mi hijo, yo no sabía ni cuál era su color favorito. Si hablábamos por teléfono, a veces, cuando se podía, pero no es lo mismo. No es lo mismo escuchar la voz de tu hijo desde un cuarto prestado en México que abrazarlo cuando tiene fiebre o cuando se le rompe un juguete. Una vez, una de las niñas que cuidaba me hizo una cartita en el Día de las Madres. Me dijo, te quiero como a una segunda mamá. Y la señora, su mamá, se rió y dijo, ¡ay, qué linda! Luan, ya ve, usted es parte de la familia, pero sin silla en la mesa. Porque por más cariño que recibas, tú sabes que no es tuyo. Es prestado, y tú no puedes reclamar nada. No puedes decir, yo lo crié, aunque lo hayas bañado, alimentado, consolado. Aunque le hayas enseñado a decir por favor y gracias. Tú eres la sombra que sostiene, pero nunca la figura que brilla. Yo me entregué a esos niños como si fueran míos, no por obligación, no por contrato, por necesidad emocional, porque tenía un vacío tan grande que cualquier amor me sabía a consuelo. Pero eso también tiene un precio. Cuando alguno de ellos se iba, me dolía. Cuando una familia se mudaba o ya no me necesitaba,
Era como si me arrancaran algo, porque una se involucra. Una no es un robot. Una se encariña, pero no hay despedidas con abrazos largos. A veces ni siquiera te dicen adiós con tiempo, solo te pagan tu última semana y listo. Y así me fui haciendo dura por fuera y más blandita por dentro. En casa, cuando regresaba a ese depa donde vivíamos 4 mujeres, nadie hablaba mucho. Cada quien en su rollo, todas cansadas, todas con historias parecidas. Una vez, una de mis compañeras me dijo algo que no se me olvida. Aquí uno aprende a querer niños que no va a ver crecer y a olvidar al suyo, que crece sin ti. Y eso me cayó como balde de agua. ¿Olvidar a mi hijo? No, nunca, pero sí había momentos en que el día pasaba y ni pensaba en llamarlo, porque llegaba tan cansada que solo quería dormir. Porque a veces él tampoco quería hablaran, porque la distancia también enfrió nuestra relación. Me dolía, pero lo entendía. Él crecía con mi hermana. Ella hacía lo que podía, pero no era yo, y los niños no esperan. No entienden sacrificios, solo sienten la ausencia. Y la ausencia de una madre pesa más que cualquier juguete caro que mandes. Pasaron los años. Cambié de familia, cambié de barrio, aprendí más inglés. Ya no me perdía tanto en el transporte. Ya sabía dónde comprar tortillas buenas. Ya sabía qué calle evitar. Ya era parte del sistema. Pero cada vez que alguien me decía, Lu, ¿tú tienes hijos? Yo me quedaba muda. No sabía qué responder, porque decir sí, tengo uno allá en México era como admitir que lo había dejado, como decir, sí, soy mamá, pero no estoy. Y eso me dolía más que cualquier cosa. Una parte de mí pensaba que estaba haciendo lo correcto, que algún día mi hijo entendería, que crecería, se haría hombre y diría, a mi mamá se partió el lomo por mí, que me perdonaría. Pero otra parte, la más callada, sabía que estaba perdiendo algo que no se recupera. Los momentos en las etapas, los primeros dientes, los primeros pasos, las tareas, los regaños, los abrazos por nada en eso, ya no vuelve. Y mientras tanto, yo seguía criando niños de otros. Niños que me veían como una constante, que me abrazaban como si yo fuera el refugio. Y lo era, pero no para el que más lo necesitaba. Un día, cuidando a un niño de 3 años, me dijo algo que me sacudió. Anlu, ¿tú eres mi mami? Yo me reí y le dije que no, que su mami era la señora que estaba trabajando. Pero él insistió, pero tú me cuidas. Y ahí sentí un nudo en la garganta, porque cuidar no es lo mismo que ser madre, pero a veces, cuando la madre no está, quien cuida llena el hueco. Y entonces me pregunté, ¿quién está cuidando de mi hijo así? ¿Alguien lo abrazará cuando llora? ¿Alguien le pondrá su cobija favorita? ¿Alguien sabrá que le gusta dormir con la luz prendida? Y si nadie lo hace, ¿con qué derecho yo me entrego a estos niños de aquí, mientras allá el mío se cría solo? Y ahí empezó a nacer la duda, esa duda que después se volvió decisión. Pero eso se los voy a contar después. Porque lo que viene cambió. Una cosa es aguantar la distancia y otra cosa muy distinta es sentir que ya no hay regreso. Yo viví 15 años trabajando sin papeles, cuidando niños ajenos, echándole ganas como muchas acá. Y aunque el cuerpo se acostumbra a la rutina, el corazón no deja de sentir. Uno cree que puede con todo, que un día va a volver, que todo se va a acomodar, pero no siempre es así. En ese día, el día que todo cambió, yo venía de regreso de Pasadena. Me acuerdo porque había hecho pollo al horno para los niños y me habían sobrado unos pedacitos que guardé en una servilleta para llevármelos. No porque no me dieran comida, sino porque una aprende a guardarlo poquito, por si hace falta. Ya era noche. El bus iba lleno. Yo venía cansada, pero tranquila. Me puse a ver el celular como siempre. Entré al WhatsApp. Revisé si había mensajes de mi hermana Nathan, pero en eso me entró una llamada. Era mi hermana, Leti. Yo contesté rápido, pero en cuanto escuché su voz, supe que algo estaba mal. No lloraba, pero tenía ese tono seco, tenso, que no se le oía desde el día en que falleció mi papá. Me dijo, Lupita, necesito que respires hondo antes de que te diga esto. Y mi corazón se me fue hasta los pies. Es tu hijo,
Luan está mal. Muy mal, tuvo una bronca en la escuela, lo cacharon con otras malas influencias y lo están amenazando con meterlo en un centro para menores. Dicen que anda con malas compañías, que trae cosas raras, que ya no quiere hablar con nadie, ni conmigo ni con nadie. Yo no supe qué decir, mi quit muda. Me bajé en la siguiente parada, como pude. Me senté en una banca y me puse a temblar. Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Y me dijo algo que me partió más todavía. Dice que tú lo abandonaste, que no le importa nada Han, que tú no eres su mamá, que tú elegiste a los güeros aunque él se crió solo. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró, literal, como si me hubieran apretado el pecho con una mano de concreto. No podía respirar. Me entró una náusea. No lloré, no me salieron lágrimas, solo una especie de silencio raro, como si mi cabeza se apagara. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Me acuerdo de ver pasar los carros, las luces, los rostros de la gente, pero sin entender nada. Solo escuchaba en mi mente esa frase, tú lo abandonaste. Porque aunque yo siempre supe que lo dejé por necesidad, escucharlo así, de su boca, era otra cosa. No era culpa ajena, era mi culpa. Aunque fuera por sobrevivir, aunque fuera con buenas intenciones, fue mi decisión. Y lo peor es que me di cuenta de que ni siquiera lo conocía. No sabía quiénes eran sus amigos. No sabía si le gustaba el fútbol o la música. No sabía nada, y eso me dolió como nunca nada me había dolido. Esa noche no dormía. Fui directo a la casa. Me senté en el sillón del depa, ahí en la esquina donde nadie se sienta porque está ladeado. Me tapé con una cobija vieja y me quedé viendo el techo. Me vinieron todos los recuerdos de golpe. Cuando lo dejé en brazos de mi hermana, llorando. Cuando me llamaba llorando porque no encontraba su cuaderno. Cuando me colgaba el teléfono sin decir adiós. Cuando me decía Lu en vez de mamá. Todo eso yo lo había ignorado, lo había minimizado, porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero no lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo a medias. Porque una madre no es solo la que manda dinero. Una madre es la que está, la que escucha, la que pone límites, la que acompaña y yo no estuve. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que, mientras yo cuidaba a otros niños con toda mi alma, el mío se sentía abandonado. Han perdido. Solo al otro día. Fui a trabajar como siempre. Pero ya no era igual. Miraba a los niños y me daban ganas de llorar. Me hablaban, me abrazaban. Y yo pensaba en el mío, en mi hijo, metido en problemas, sin nadie que lo rescatara. Y yo, lejos a miles de kilómetros. Con las manos atadas, hablé con mi hermana varias veces esa semana. Ella me decía que estaba haciendo lo posible, que iba a hablar con psicólogos, que estaba pidiendo ayuda en el DIFAM, pero también me dijo algo muy claro. Él necesita a su mamá. Lu, su tía Na, su mamá. Y esa frase me dejó pensando todo el día. ¿Y si ya era tarde? ¿Y si ya no había nada que rescatar? ¿Y si mi hijo ya me había borrado del corazón? Esa fue la semana más larga de mi vida. Cada noche me quedaba sentada, viendo mi teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Mi hijo no quería hablar conmigo. Mi hermana lo intentaba, pero él se negaba, cerrado, frío, y yo, destruida. Ahí empecé a pensar en regresar. No tenía papeles. Regresar significaba que ya no podría volver a entrar. Significaba dejar mi trabajo, mis ahorros, mi estabilidad, empezar de cero, pero también significaba algo más importante, recuperar a mi hijo. Intentarlo. Al menos porque ya no podía seguir viviendo con esa idea en el pecho. No podía cuidar más niños ajenos, sabiendo que el mío se me iba de las manos. No podía seguir mandando dólares que no curaban el abandono. No podía fingir que todo estaba bien. Una madrugada, me levanté, me serví un café frío y escribí una carta. Para él, para mi hijo. Le puse todo lo que nunca le había dicho, la pedí perdón. Le conté mi verdad, le dije cuánto lo amaba. Le dije que no era una excusa, pero que lo hice por desesperación. Le conté cómo lloraba por él, cómo me dolía no estar. Como cada vez que abrazaba a otro niño, pensaba en su carita. Le dije que estaba dispuesta a regresar, a dejar todo a empezar de nuevo. Si él me dejaba. No sé si la leyó. Nunca me respondió, pero escribir esa carta me ayudó a tomar la decisión.
Esa fue la primera vez que sentí que por fin estaba eligiendo ser mamá. Con todo, Ann, porque una puede cuidar, puede amar, puede dar. Pero si no se está, el lazo se rompe. Y lo que se rompe en la infancia no siempre se puede pegar. Y ahí, con ese dolor en el pecho, empezó el principio del regreso. No sé cómo explicar lo que sentí en esos días. Era como andar con una mochila de piedras, cargando algo que siempre estuvo ahí, pero que de pronto ya no puedes ignorar. La mochila siempre pesó, pero en ese momento, cuando supe lo de mi hijo, sentí que se me había reventado el hombro. Ya no podía con eso. Por primera vez en 15 años, me permití sentir culpa. Y no cualquier culpa. No de esa culpa que una se sacude diciendo, lo hice por necesidad, no. Esta era una culpa sucia, profunda, como si me hubieran puesto frente a un espejo donde ya no podía justificar nada, ni el hambre, ni la pobreza, ni el abandono del padre, ni los dólares que mandé cada semana. Nada me sentía vacía, como si me hubieran arrancado algo. Y no fue inmediato, non, primero vino el shock. Ese estado en que no sabes si estás despierta o soñando. Esa sensación de que el mundo sigue igual, pero tú estás rota por dentro. Iba a trabajar, lavaba platos, calentaba biberones, pero todo en automático, sin alma, sin propósito. Una vez me equivoqué con la medicina de uno de los niños, me regañó la mamá. Me dijo que tenía que estar más atenta, que no era posible que yo, con tantos años de experiencia, cometiera ese tipo de errores. Y yo me quedé callada. No le respondí porque tenía razón. No estaba ahí, Ann, no de verdad. Mi cabeza estaba en México con mi hijo, pensando si estaría durmiendo, si estaría comiendo, si estaría pensando en mí, o si ya me había sacado de su vida por completo. Porque eso es lo que más miedo me daba, Ann, que ya no me necesitara. Y ahí empezó la negación. Ese jueguito mental donde una se quiere convencer de que no está tan mal. No es tan grave, me decía. Todavía estás a tiempo, ya se le va a pasar a los chamacos. Se les va la rabia, pero en el fondo sabía que no era rabia. Era abandono, y ahí me caí, tuve una crisis fuerte. No lo conté a nadie. Me encerré en el baño un sábado por la noche. Me senté en el piso, con las piernas recogidas, y lloré como nunca. Lloré con ruido, con mocos, con desesperación. Me tapé la boca para no hacer escándalo, pero el cuerpo no me respondía, me sentí sucia. Mala madre, a mala mujer, a mala persona, y lo peor es que me di cuenta de que llevaba años huyendo, que me había refugiado en el trabajo para no pensar, que me había escudado en las casas ajenas, en las rutinas, en los niños que no eran míos, para no enfrentar lo que más me dolían, que había dejado a mi hijo. ¿Y sabes qué fue lo más feo? Que ni siquiera me di cuenta cuando pasó tanto tiempo. Uno empieza diciendo, solo me voy un par de años, y luego es solo, hasta que junte lo suficiente para su escuela, y luego solo un poco más, para que tenga una mejor casa. Y cuando te das cuenta, ya crecieron, ya se hicieron hombres, ya no te necesitan, y tú ya no sabes quién eres sin ese hijo. Empecé a cuestionarme todo. ¿Para qué tanto sacrificio si al final lo perdí? ¿Para qué tanto esfuerzo si lo crió otro? ¿Para qué tanto ahorro si el hueco que dejé no se llena con dinero? Una amiga, la señora Estela, que vivía en el cuarto de al lado, me encontró un día sentada en las escaleras, con la mirada perdida. Se sentó conmigo. No me preguntó nada. Solo me pasó un café. Después de un rato, me dijo algo que no se me olvida, a Lupita. Todas las que estamos aquí cargamos una culpa, pero algunas no se atreven a mirarla de frente. Ti ya la viste. Ahora te toca decidir qué vas a hacer con eso. Esa noche, volví a escribirle a mi hijo un mensaje cortito. Solo le puse mi amor. No sé si me odias, pero aquí sigo. Aquí estoy. Cuando quieras, como quieras. Aunque sea con reclamos. Solo no me saques del todo, por favor, y se lo mandé. No respondió. Pasaron horas, días. Cada sonido del celular me ponía nerviosa. Cada vez que llegaba una notificación me ilusionaba. Pero no era Elan, nunca era Elan. Y empecé a pensar lo peor. Empecé a creer que ya lo había perdido para siempre, que mi hijo se había convertido en un extraño, que el amor de madre no era suficiente para sostener tanto vacío.
Tanta ausencia, tanta herida. Pensé en regresar, en renunciar al trabajo, en empacar mis cosas y cruzar la frontera de nuevo, aunque fuera sin papeles, aunque ya no pudiera volver a entrar. Pero también tenía miedo, miedo de llegar y que él no me abra la puerta, miedo de mirarlo a los ojos y que no me reconozca, miedo de que ya sea tarde y ahí entendí algo que me dolió más que todo. Yo quería que él me perdonara, pero yo no me había perdonado a mí misma. Yo seguía creyendo que había hecho lo correcto, que la pobreza me había obligado, que el sistema estaba en mi contra. Y sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que nunca tomé el teléfono para decirle ante extraño: hijo. Nunca dejé un trabajo para ir a visitarlo. Nunca peleé por estar más cerca. Solo trabajé como mula, como máquina, como muchas de nosotras. Y ahora me tocaba pagar ese precio, porque el amor de madre no basta si no va acompañado de presencia, de escucha, de cuidado real, no solo económico, emocional, y eso. Yo no se lo di a lo que vino después. Fue la parte más difícil, pero también la más necesaria, porque ahí fue donde empecé a reconstruirme, pedacito por pedacito. Y si tú eres mamá y estás escuchando esto, quédate hasta el final, porque lo que viene puede ayudarte a no cometer el mismo error que yo. Después de todo eso, llegó la calma, pero no esa calma bonita. De pasa no han una calma de resignación, como cuando ya no tienes lágrimas y solo te queda mirar al techo. Habían pasado varios días desde que mandé ese último mensaje. Mi hijo no respondía y yo ya no podía seguir como si nada. No era que me diera por vencida, era que ya no tenía excusas para seguir huyendo. Y ahí empecé a tomar decisiones dolorosas, pero necesarias. Primero, hablé con la familia para la que trabajaba. Les dije que necesitaba tiempo en mí. Puse nerviosa. Pensé que me iban a correr, pero no. La señora, para mi sorpresa, me escuchó con respeto. Me dijo: Lupita, si necesitas regresar a México, hazlo. Aquí tienes las puertas abiertas si algún día decides volver a Niza. Me sacó un nudo en la garganta. Después, hablé con mi jefa de la limpieza los fines de semana. Le dije lo mismo y ahí sí. No hubo comprensión. Me dijo: ¿y ahora qué? Te vas justo cuando más te necesito, como si yo fuera una máquina que no puede romperse. Me tragué el coraje, no le expliqué nada, le agradecí y ya. Luego vino lo más difícil en decirles a mis compañeras de casa, las de siempre, las que habían sido como hermanas sin serlo. Nos reunimos en la cocina, me senté con ellas. Les conté todo, lo de México, lo de la carta, lo del silencio. Lo de mi copa, lloramos juntas. Y no fue un llanto de «ay, pobrecita tú». Fue un llanto de espejo, porque todas sabían lo que yo sentía. Cada una tenía su historia. Una con un hijo que ya no la llamaba, otra con una hija que se fue a vivir con el papá porque la mamá nunca estaba, otra que no había visto a su hijo en 10 años y ya no sabía si volver o seguir mandando. Ahí entendí que mi historia no era mía nomás, era de muchas. De miles de esas que trabajan cuidando hijos ajenos, mientras los propios crecen con la voz de uno grabada en un celular viejo. Tomé mis cosas, vendí lo que pude, regalé lo demás, me quedé con una maleta y mi bolsa de siempre. Y volví a México, después de 15 años. Y no te voy a mentir, me dio miedo. Me temblaban las piernas en el avión. Me sudaban las manos, me dolía el estómago, sentía que iba a ver a un desconocido, que ya no era su mamá, que iba a llegar a una casa donde no encajaba. Cuando bajé del camión en Tlaxcala, el aire me pegó en la cara, como un recuerdo. Olía igual, todo seguía igual. Pero yo no, mi hermana me estaba esperando. Nos abrazamos fuerte. No me dijo mucho, solo me miró con esos ojos de ya era hora. Y luego, lo vi a Nai. Estaba mi hijo alto, flaco, con cara de joven, no de niño. Con mirada dura, no sonrió, no lloró, solo me vio y me dijo hola, y yo me quedé sin palabras. Quise abrazarlo, pero no se acercó. Caminamos juntos a casa en silencio. Mi hermana intentó hablar de cosas banales, del clima, de los vecinos, de los frijoles. Yo solo lo miraba de reojo, como si no creyera que era él, ese niño al que cargué, al que dejé, al que le cantaba por teléfono, ese
Ya no era niño, era un hombre herido empero de pie. Los primeros días fueron raros, tensos, como caminar en un cuarto oscuro sin saber dónde están los muebles. Yo cocinaba lo que le gustaba a Ann, le preguntaba cosas, le dejaba espacio, no lo presionaba. Una noche no aguanté, me senté a su lado, le dije, no quiero que me perdones ahorita, solo quiero que me veas, que sepas que estoy aquí, que me duele todo lo que pasó, que entiendo tu enojo, que no vengo a justificarme, vengo a quedarme. Y ahí me solté a llorar. No me abrazó Ann, pero me escuchó, y eso ya era mucho. Poco a poco fuimos hablando, de a poco con pausas, con silencios incómodos, con preguntas que dolían. Él me reclamó todo, que por qué me fui, aunque por qué no volví antes, que por qué preferí cuidar niños de otras señoras y no a él. Y yo no le respondí con discursos, solo le dije la verdad, Ann, porque tenía miedo, porque no sabía cómo volver, porque pensé que mandarte cosas era suficiente. Pero me equivoqué, ni así. Día tras día fuimos reencontrándonos. No fue mágico, no fue inmediato. No hubo abrazos de película ni perdones fáciles. Hubo incomodidad, dudas, desconfianza. Pero también hubo intentos de reconstruir lo que la distancia destruyó. Intentos de escucharnos. De conocernos, de reír de nuevo. Él ahora trabaja. Ann tiene 20 años. No depende de mí. Pero poco a poco me empezó a invitar a sus cosas. Me presentó a sus amigos, me llevó al mercado. Me dijo, mamá, ¿quieres venir conmigo? Y ese mamá me devolvió la vida, porque pasaron más de 10 años sin que me lo dijera. Y volver a escucharlo me llenó de algo que no sé explicar. Hoy no estamos perfectos, pero estamos juntos, viéndonos a los ojos, sanando. Ni yo. Por fin me siento madre otra vez, no por el sacrificio, sino por la presencia. Y entendí algo que quiero que otras escuchen: no importa cuánto mandes, no importa cuánto trabajes, si no estás, tu hijo te va a extrañar toda la vida. Y a veces ese vacío se llena con rencor, pero también creo en las segundas oportunidades. Y por eso estoy aquí, contando esto, porque hay muchas allá, cuidando niños ajenos, que tienen el alma hecha pedazos. Y quizás con esta historia se atrevan a mirar lo que yo no quise ver por años. Mira, yo no sé si todas las heridas se cierran, no creo, pero sí sé que algunas, cuando se cuidan, dejan de sangrar. Y eso fue lo que pasó conmigo y con mi hijo. Después de que regresé, después de todo el silencio, de todos los reclamos, empezó algo nuevo. No era como antes. No era como cuando era niño. Era como cuando te vuelves a encontrar con alguien que creías perdido y ya no sabes bien por dónde empezar. Lo primero que hice fue estar en eso. Estar sin hablar de más, sin prometer cosas, solo estar. Lo acompañaba cuando me dejaba, lo escuchaba cuando hablaba, le cocinaba sin decir mira lo que te hice. Nomás lo ponía en la mesa. Le lavaba la ropa si la dejaba ahí tirada. Le mandaba mensajes cortos, le tocaba la puerta con suavidad, esperaba, hice paciente, muy paciente, porque entendí que la confianza no se recupera con palabras, se reconstruye con actos chiquitos. Una vez, él se enfermó, nada grave, una gripa fuerte. Se quedó acostado todo el día, y yo aproveché para hacer lo que no pude hacer en 15 años. Le llevé Diane. Le puse una cobija, le limpié la frente con un trapo. Me senté a su lado sin decir nada. Y ahí, en ese silencio, sentí que algo se aflojaba. Me miró dijo bajito gracias. Y yo me aguanté las lágrimas. Porque para mí, ese gracias era más que eso. Era un te estoy dejando acercarte poquito. Era una puerta entornada. Y con eso me bastó. Empezamos a tener pequeños rituales. Íbamos juntos al mercado. Me pedía que lo acompañara al banco. Me preguntaba qué me gustaba desayunar. Cositas así, sencillas, pero que para mí eran como oro. Después de unos meses, me dijo que quería enseñarme a usar bien el WhatsApp, que cómo era posible que no supiera mandar stickers, o que no supiera hacer una videollamada sin apretar 1000 botones. Y ahí nos reímos.
Esa risa fue como un bálsamo, porque por años nuestras llamadas eran frías en cortas. Y ahora nos reíamos, como madre e hijo, como familia. Una noche, ya tarde, me dijo algo que me partió el alma y al mismo tiempo me sanó. Estábamos viendo la televisión, yo estaba cabeceando, y él de la nada me dijo: a veces pienso cómo hubiera sido si tú te hubieras quedado. Y, le dije, tragando saliva, pues, no sé, pero ya no me importa tanto, porque ahora estás aquí. Eso, ahora estás aquí. Me dio sentido, porque no hay manera de regresar el tiempo, no hay forma de borrar los años, pero hay manera de hacer las cosas distintas. Desde hoy, no fue un proceso rápido, ni fácil. Hubo días que sentí que él volvía a cerrarse, que se enojaba por cosas chiquitas, que se iba sin avisar, pero luego volvían con calma, con algo nuevo que contarme. Fuimos conociéndonos de nuevo. Él me enseñaba sus canciones favoritas, me hablaba de sus amigos, me contaba cosas de su trabajo, y yo lo escuchaba como si fuera una historia de alguien más, porque en cierta forma sí lo era. Mi hijo ya no era el niño que dejé, era un joven con sus ideas, sus formas, su vida, y tuve que aprender a no querer cambiarlo, a no imponerme, a no recuperar a la fuerza el tiempo perdido. Tuve que aprender a ser su mamá ahora, con lo que soy, con lo que hay. A veces me despertaba en la madrugada y lo escuchaba toser en su cuarto. Me paraba, abría su puerta despacito y me asomaba solo para ver si estaba bien. Y eso, aunque nadie lo viera, para mí era sanación Volver e Esther. No como niñera, no como cuidadora de otros, como su madre presente, discreta, atenta. También empecé a ir a la iglesia, no por religión, sino por necesidad. Ahí encontré paz. Escuchaba a otras mujeres contar sus penas y sentía que no estaba sola. A veces compartía mi historia, a veces solo escuchaba. Una señora me dijo una vez: a ti se te nota el dolor en la mirada, pero también se te nota el amor. Y eso me hizo bien. Con el tiempo me animé a hablar con otras mamás del barrio, mamás que habían regresado, que también habían vivido en Los Ángeles, en Chicago, en Dallas, y todas coincidíamos en algo: el precio que se paga es alto, muy alto. Pero también coincidimos en esto: no todo está perdido si uno está dispuesto a reconstruir. Mi hijo empezó a incluirme en más cosas. Me pidió que lo acompañara al médico, me pidió que le ayudara con unos papeles, me pidió que le cocinara algo para llevar al trabajo. Y luego, un día me dijo: ¿sabes qué, ma? Estás haciendo un buen trabajo ahora. Aunque llegaste tarde, lo estás haciendo bien. Y ahí sí lloré no frente a él. Pero al salir del cuarto, me fui a la cocina y me recargué en la pared. Y lloré de alegría. No porque todo se hubiera solucionado, sino porque por fin sentía que estaba en el camino correcto. Hoy en día, vivimos juntos no sé hasta cuándo. Él tiene sus planes. Quiere irse a otra ciudad. Quiere estudiar algo. Yo lo apoyo, le digo que haga su vida, que no se quede por mí. Pero me gusta saber que si Daya se ve, no va a ser con rencor, no va a ser con el corazón roto. Va a ser con la certeza de que su mamá volvió aunque eligió quedarse, que pidió perdón aunque lo amó, aunque tarde. Y eso es lo que me mantiene de pie, porque a veces no podemos cambiar lo que hicimos, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir lo que nos queda. Y si yo puedo hacer eso, aunque sea a mis 54 años, sé que tú también puedes. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias por escucharme, por darme estos minutos, por dejarme contarte lo que viví, porque no fue fácil. Me costó años decir esto sin que se me quebrara la voz. Yo no soy nadie especial. Soy una mujer más, una mamá más, una inmigrante más, pero lo que viví puede ser lo que estás viviendo tú ahora. Y si puedo dejarte algo con mi historia, aunque sea poquito, que sea esto: no esperes tanto. No pongas todo en pausa, no sacrifiques tanto sin mirar lo que se te está yendo entre los dedos. Porque el trabajo es necesario, sí. Porque la vida en nuestros países es dura, claro. Porque aquí se gana en dólares y allá se vive con centavos. Lo entiendo, lo viví, pero el corazón de un hijo no se llena con remesas.
No se construye con juguetes que cruzan fronteras. No se mantiene con videollamadas cada 15 días. Yo me pasé 15 años cuidando hijos ajenos. Y lo digo sin rencor, les di carico. Les enseñé palabras en español. Les canté canciones mexicanas. Los abracé cuando tenían fiebre. Los cuidé como si fueran míos. Pero no eran míos. Y mientras eso pasaba, el mío crecía sin mí. Aprendía sin mí, se caía sin mí a mí, extrañaba, hasta que dejó de extrañarme en eso. Eso fue lo más duro en dar tanto amor. Y darte cuenta de que no lo diste donde más se necesitaba a Annie, y no es por maldad, no es porque una sea egoísta, es por miedo, por necesidad, por esa idea de que un día vas a volver y todo va a estar bien, pero no siempre está bien, a veces vuelves. Y tu hijo ya no te reconoce, ya no te necesita, ya aprendió a vivir sin ti. Y eso te parte. Por eso, si tú estás viendo esto y eres mamá y estás pensando en irte o ya estás allá o ya pasaste por esto, piensa bien. ¿Estás presente? ¿Estás realmente en la vida de tu hijo o solo estás sobreviviendo? No te lo digo para juzgarte, Dios me libra. Te lo digo porque sé lo que es dormir con el teléfono en la mano, esperando que tu hijo te mande un hola. Sé lo que es mirar fotos viejas en tu cuarto rentado en Los Ángeles, preguntándote si vas a reconocer su voz cuando hablen. Sé lo que es trabajar 12 horas cuidando a niños que te dicen, te quiero, Lu, mientras el tuyo ya no te dice nada. Sé lo que es tragarse la culpa con tortillas frías y lágrimas escondidas en el baño. Por eso, si estás a tiempo, no lo dejes pasar. No pienses que puedes recuperar todo después, porque hay cosas que no se recuperan. Hay momentos que si no estás ahí, se pierden, se van y duelen para siempre. No te estoy diciendo que regreses hoy, no te estoy diciendo que dejes todo de golpe. Cada quien sabe su realidad, cada quien carga su cruz. Pero haz espacio, llama más seguido. Habla con tus hijos, escúchalos. No mandes solo dinero, manda palabras en tiempo en atención y si puedes, regresa. Porque aunque cueste, aunque duela, aunque tengas que empezar de nuevo, volver con los tuyos vale más que cualquier cheque. Yo no recuperé todo, lo sé, pero recuperé algo. Recuperé el lugar de mamá. Recuperé la mirada de mi hijo. Recuperé la posibilidad de reír con él sin culpa y eso ya es mucho. Hoy, cuando me despierto y lo escucho en la cocina, cuando me dice, Ma, ¿hay café? Cuando me pide que lo acompañe al súper, yo agradezco. Agradezco que no me cerró la puerta. Agradezco que me dio chance. Agradezco que me dejé de hacerla fuerte y decidí ser mamá de nuevo. Y eso es lo que quiero dejarte. No somos invisibles. No somos solo las que limpian, las que cuidan, las que mandan remesas. Somos madres, somos mujeres. Somos humanas. Y tenemos derecho a volver, a sanar, a empezar otra vez. No importa cuántos años hayan pasado, si tienes un hijo allá, búscalo, háblale, dale lo que nunca le dijiste. No tengas miedo de pedir perdón, no tengas vergüenza de mostrar tu dolor. Y si estás escuchando esto y no eres madre, pero conoces a una mujer como yo, una Lupita de tu barrio, de tu familia, de tu pasado, dale un abrazo. Pregúntale, ¿cómo está su hijo? Ayúdala a volver a casa. Porque esta historia no es solo mía, es de miles de mujeres que cruzaron desiertos, que aguantaron humillaciones, que lloraron en silencio, que dieron todo por un futuro, sin saber que ese futuro también necesitaba presencia, no solo sacrificio. Si te movió esta historia, si te hizo pensar en alguien, cuéntamelo en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo este video. Dime si tú también conoces a una madre que dejó todo por sus hijos. Y si tú eres esa madre, aquí estoy. No estás sola. Suscríbete al canal, vamos a seguir compartiendo historias reales, historias que nos enseñan, que nos sacuden, que nos recuerdan que aún con todas las cicatrices, todavía hay forma de sanar. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio. Gracias por no juzgarme.